Seguimos en clase de comprensión lectora, entonces vamos a irnos. Teatro. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí escuchamos a Linda, que nos está aquí, como vamos a hablar acerca de lo aprendido, ya veníamos hablando en la clase anterior de los inicios de un texto, que el texto tiene un inicio, un desarrollo, también encontramos un final. Entonces, en lo que es la parte del inicio de un texto, marca el comienzo de unos hechos que se darán de manera secuencial. Se va a llevar una secuencia presentando los personajes, el tema de lo que va a tratar la lectura o el texto. Todo comienzo debe suponer un final de los hechos, o sea, debe tener un final. La historia o el texto leído, el final muestra en la mayoría de los casos la solución del conflicto propuesto. Cuando ustedes estaban hablando acerca, Sharé, cuando estaban hablando acerca de la obra de teatro, que ustedes encontraron todas esas palabras, fíjense que para una obra de teatro hay que tener unos personajes, hay que tener un libreto, debemos iniciar hay que tener un inicio, un tema del cual van a representar esa obra. Pero también la obra va a tener su final, cuando ya se cierra, que todos comenzamos a aplaudir, si estamos acá observando la obra, comenzamos a aplaudir. Cuando encontramos el texto, pues en el texto no vamos a aplaudir al final que ya hemos terminado de leer la lectura, pero sí usted dice, esta es la parte final de este texto. Aquí vamos a ver una pequeña historia que dice, había una vez una pequeña flor que cada día se levantaba molesta porque un gigantesco arbusto no le permitía ver el sol de frente. Pero ese día el jardinero pudo, el arbusto cortando las ramas más largas, dejando entrar los rayos del sol con fuerza hasta quemar la pequeña flor. El arbusto al ver esto lloró mucho, pues no pudo hacer nada por salvar su hermosa flor, que a su vez no entendió que las ramas del arbusto le daban sombra para protegerla de los rayos del sol y que de este no la lastimaría, o sea, no iba a ser lastimada por el sol. Luego nos dicen en la parte, comenta con tus compañeros qué fue lo que ocurrió en esa historia. ¿Qué fue lo que pasó, Sharé? Lo que pasó fue que el jardinero cortó las ramas más largas, pero él no entendía que esas ramas le hacían a que la pequeña flor no las quemara del rayo del sol. O sea que la flor a veces estaba rabiosa, en un momento estaba rabiosa porque ella decía que no le entraba esos rayos, pero fíjate lo que hacía el arbusto, que él la protegía a ella, la estaba protegiendo para que no se fuera a quemar, pero ella no entendía ni tampoco el jardinero en ese momento. Entonces, aquí nos dicen ya la parte final de lo que ocurre, qué es lo que pasa con la flor. ¿Qué te imaginas, Malia, qué pasa? ¿Cuál sería el final de eso si ya le cortaron y ya sabemos que a la flor le cortaron las hojas del arbusto? Que se habrá marchitado, yo creo que se habrá marchitado con tanto sol y ya sin raíces. Ok, ¿qué dice acá? Gabriela, ¿qué crees que fue el final de esa flor? Señor, perdona, disculpa, pero vi que Linda rayó la pantalla. Ay, Linda, por favor. Gabriela, ¿cuál crees que fue el final de esa flor? Yo creo que el final de esa flor fue que de tanto calor se marchitó y no le crecieron más hojas. No creció, dice Gabriela. Entonces el final de la historia
es que ustedes están diciendo que al final la flor pues no pudo crecer y murió. Es lo que le entiendo aquí a Gabriela y también a Amalia, que han coincidido. ¿Qué dice Briana? ¿Cuál fue el final de esa historia? Señor, por el sol se murió. Ese es el final que dicen ustedes contando. Tiene su inicio, tiene una parte de desarrollo y tiene un final. Ya el final acá ustedes se lo fueron dando de acuerdo a lo que iban escuchando. Ahora vamos a proyectar un video y el cuento tiene esas tres partes: un inicio, un nudo y el desenlace. En el inicio encontramos que aparecen lo que son los personajes. En el nudo es lo que se está desarrollando en ese momento, el conflicto, y el desenlace o el final es cómo se solucionó ese conflicto que había. Ahora nos vamos a la actividad 1, María José. Escucho a Saray y luego a Christopher. Eso era porque varios animales del bosque lo visitaban, varios visitantes de los animales lo visitaban y le echaban agua. Pero entonces un día los animalitos se fueron a otro bosque y él se puso muy triste y empezó a llorar, llorar y llorar. Y el único animal que había quedado ahí eran pajaritos, eran un montón de pajaritos que estaban volando. Entonces él les dijo que le echara agua porque estaba muy seco. Entonces él le echó el agua. Ellos le echaron el agua y él estuvo muy agradecido. Pero cuando ya volvieron todos los animalitos, él no dejó que nadie cogiera ni frutos ni nada de él. Pero luego pasa tiempo y se queda seco de nuevo. Él le pregunta a los pajaritos si le puede dar un poco de agua. Pero los pajaritos le dicen, tú fuiste un poco grosero con nosotros, pero te vamos a perdonar y te damos el fin. Ok, Maurimar. Entonces vamos a escuchar ahora para que María José pueda realizar. También da uno para realizar en clases. Escuchemos el cuento que está en el siguiente link y cambiemos su inicio y su final. Lo realizamos en el cuaderno para corregir posibles errores y luego lo pasamos a la plataforma. Mínimo deben ser 3 párrafos de 5 líneas cada uno. Bueno, señor, mira lo que yo coloqué. Habían 3 párrafos de esas líneas. Bueno, decía la primera, había una vez una ladera, vivía un árbol verde, grande y frondoso. Él siempre se maravillaba de sus ramas y de su grande follaje. Tanto así que los niños siempre lo buscaban para jugar con él. Este árbol era aquel lugar y los sueños de la casa siempre estaban pendientes de él, pero este árbol tenía un problema, era muy engreído y vanidoso. No dejaba que ningún animal posara sobre él. Dejaba que las aves del cielo hicieran nidos. Un día una paloma quiso hacer su nido en las ramas del árbol frondoso.
Y ese enojado la echó, diciéndole, búscate otro árbol en el cual haya tu nido. Todos los animales están muy tristes porque ese árbol era muy engreído y vanidoso. El último párrafo dice, un día los dueños de la casa se mudaron y por si fuera poco también llegó el verano. Entonces empezaron a secar los ríos, los lagos, los arroyos, y ese árbol se empezó a secar sus ramas también, y sus hojas se cayeron. Ya no tenía frutos, ni por si fuera poco, ya los niños no jugaban con él. Y el árbol se entristeció mucho. Y el árbol se entristeció mucho. Y el árbol nuevamente recordó sus fuerzas y fue como al principio hermoso y grande. Amalia, estás perdiendo la voz poco a poco, alzala más. Bueno, y el árbol nuevamente recobró sus fuerzas y fue como al principio hermoso y de gran follaje y con sus frutos deliciosos. Entonces el árbol agradecido permitió que los animales estuvieran a su lado. Siempre el colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ok, escuchamos a Valentina. Se me alzó la mano con dueños. Pero un día el árbol se enderezó y la dueña lo quisieron cortar. Pero llegó un pájaro y sus amigos con agua fresca y se hizo amigo de los pájaros y les permitió comer, jugar y hacer su nido. Fin. Ok. Bueno, muy bien. Los que van terminando, ustedes que han terminado ya, van a ir pasando a la siguiente actividad. Que vivía cerca de una casa y los niños lo trepaban siempre y todos los días. Un día unos animales mayores que los pájaros, por ejemplo leopardos, se montaron encima de él y les dijo el árbol que sí podía, pero no por mucho tiempo, porque poco a poco se tenía más sed y se iba a caer. Pero todos los animales y niños le ayudaron, echándole agua y abono, y todos vivieron felices y el árbol también. Fin. Ok, bueno, a la próxima quiero que alces la voz, no sé, porque a veces te retiras como el del dispositivo, pero tiene un tono de voz muy alto que se logra escuchar lo que estás diciendo, pero lo que ha sido en las últimas horas de matemática y esta te he escuchado un poco bajo. Vamos a escuchar aquí ahora a Diana. Los demás se le montaban y un día apareció una mamá pájaro y con sus hijos y el nido fueron a sus ramas. Y cuando se puso, el árbol le dijo, busca otro árbol. Y todos los animales se fueron alejando y pasó el tiempo y alguien se mudó y todos los días le regaban agua y fue creciendo y tan grande que se iba torciendo y la dueña le dijo a su esposo,
vamos a cortarlo, y cuando oyó se puso muy triste y empezó a llorar. Y sus amigos lo oyeron y lo ayudaron, y poco a poco se fue enderezando y los dejó vivir en sus ramas. Fin. Ok, Briana. Escucho a Zareta. Pradera y sus dueños se fueron y el árbol no tenía a nadie que le regara así sea un poquito de agua. Las aves querían hacer unos nidos en él, pero el árbol no los dejaba porque era muy orgulloso y no le gustaba que lo molestaran. Punto y aparte. Un día un pajarito rojo se reunió con otros pájaros, le llevaron agua y el árbol volvió a crecer y dio unas deliciosas manzanas. Ok, escuchamos ahora. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar con la lectura. Si nos da tiempo, Andrea también apoya, que Andrea también tiene el tono de voz. Bien, bueno, ahí está Chaira. Adelante, Chaira. Árbol es un árbol que no tenía hojas y habían unas palomas que querían hacer algo en su rama. La paloma quiso hacer un nido para sus palomitas bebés, pero el árbol dijo, no harán un nido. Y la mamá paloma hizo que hicieran un trato para que pueda poner su nido. Ella hizo un esfuerzo y limpió el árbol, y la mamá de las palomas se puso triste porque el árbol no quiso que hiciera su nido y comer manzana, y ya que ella hizo un esfuerzo para limpiar el árbol, tuvo muchas manzanas, y los vecinos de la casa decidió cortar el árbol, y el árbol escuchó que lo iban que cortar y llamó a la paloma, y la paloma comió de las manzanas y el árbol se enderezó, y los vecinos decidieron no cortarla. Y tuvo poquitas hojas, pero el árbol no le importaba. Fin. Ok, mi amor. Las enciclopedias lamido todos los sobres y ayudado a los más pequeños. El león caminó hasta la oficina de la señora Plácida a ver qué cosa podía hacer. Todavía le quedaba tiempo antes de la hora del cuento. Hola, León, dijo la señora Plácida. ¿Hay algo que puedes hacer? Tengo un libro aquí que hay que devolver a la sala. Déjame bajar
dejarlo. La señora Plácida se subió a un banquito. El libro estaba muy alto, apenas lo podía alcanzar la señora Plácida. Se empinó alargó los dedos. Ahí vemos a la señora Plácida donde está en el banquillo y se puede apreciar y ella está tratando de estirar. Miren que atrapó el libro, ¿ok? Sigue Ricardo. Ya casi alcanzó, dijo, y se estiró un poquito más, quizá demasiado. Ay, se pegó suavemente la señora Plácida y no se levantó. Señor Mosquera, llamó para el señor Mosquera. Estaba en el mostrador de préstamos, no la podía oír. León, dijo la señora Plácida, por favor, busca al señor Mosquera. El león corrió por el pasillo. Estaba prohibido correr, le recordó la señora Plácida. El león puso sus grandes patas sobre el mostrador de préstamos y miró al señor Mosquera. Vete, león, dijo el señor Mosquera. Estoy ocupado. El león gimió, apuntó la nariz en directo al pasillo que llevaba a la oficina de la señora Plácida. El señor Mosquera no le prestó atención. Finalmente, el león hizo lo único que se ocurrió. Miró fijamente al señor Mosquera, luego abrió su boca y rugió el rugido más fuerte que había rugido en toda su vida. ¡Ah! El señor Mosquera se quedó. Mi amor, ok, espérate ahí. Una pregunta. Sí, Valentina. Bendiga, Amén. Amén. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, mis amores. Señor, que Dios la guarde. Amén, mi amor, igual para ustedes. Chao, Igual. Señor, que Dios la bendiga. Amén, mi vida. A ti también, que Dios te bendiga. Cuídate mucho, mami. Bueno, nos vemos. Chao, mis amores.